hemos visto en otros vídeos que Roma conquistó la península ibérica, o sea, lo que hoy es España y Portugal. ¿Pero qué se encontraron los romanos cuando llegaron a España? Pues en este vídeo vamos a ver qué había en la península ibérica antes de los romanos. Es decir, lo que llamamos la España prerromana. Y para eso nos vamos a remontar hasta el año 1000 a.C. Hacia el año 1000 a.C. Llegaron a la península varios pueblos del Mediterráneo oriental, o sea, de aquí, de este lado del mar Mediterráneo. ¿Para qué vinieron? Pues fundaron colonias en la península ibérica, que las veis aquí. ¿Qué son estas colonias? Pues son aldeas, pequeñas ciudades, que estos navegantes construían en la costa para comerciar con los nativos, con los indígenas, con los que ya estaban viviendo aquí en la península ibérica cuando ellos llegaron. Y así, comerciando con los indígenas, podían conseguir minerales. La pregunta es, ¿y quiénes vinieron del Mediterráneo oriental a la península? Vinieron en primer lugar los fenicios. Los fenicios son un pueblo que viene del actual Líbano, de aquí. Y los fenicios construyeron la ciudad de Gadir, que hoy es Cádiz, la ciudad más antigua de Europa. También construyeron Malaca, que hoy es Málaga. Bueno, además de los fenicios, también vinieron a la península, como ya vimos en su tema, los griegos. Mientras que los fenicios fueron más al sureste de lo que hoy es España, los griegos llegaron más al noreste de España. Y allí fundaron colonias como Emporium, Rhodes. Finalmente llegaron los cartagineses. Ojo, los cartagineses llegan un poquito más tarde y echan a los fenicios. Los cartagineses son un pueblo procedente de la ciudad de Cartago, que está ahí en la actual Libia. Cartago era, al principio, una colonia fenicia, que cuando los fenicios desaparecen, pues se convierte en una ciudad independiente y poderosa. Y así es como los cartagineses llegan a la península, ocupan el sitio donde antes estaban los fenicios y fundan una colonia, una ciudad, que es Cartagonova, que hoy es Cartagena. Entonces, hemos visto que en la España prerromana, en primer lugar, había pueblos extranjeros. Pero también hemos visto que aquí había ya gente viviendo cuando llegaron los fenicios, los griegos y luego los cartagineses. Pues estas colonizaciones, de fenicios, griegos y cartagineses, influyen a los indígenas que ya estaban aquí, y así aparecen tres culturas que conviven con los fenicios, los griegos y los cartagineses. La primera cultura, la más antigua de todas, es el reino de Tartesos. Los tartesos eran un reino que vivió en Andalucía y que tenía mucha influencia griega y fenicia. O sea, ellos habían aprendido los inventos de los griegos y los fenicios, como la escritura. Así que era un reino muy rico, como demuestran algunos tesoros que hemos encontrado, pues como este tesoro del Carambolo, por ejemplo. ¿Por qué eran muy ricos? Porque ellos tenían toda la agricultura del Valle del Guadalquivir. Tenían toda la riqueza de la pesca de la costa. Tenían toda la minería de Sierra Morena. Tenían además la ganadería, el criar ganado en las montañas de las cordilleras béticas. Eran muy ricos, pero aparte de eso sabemos muy poquito de los tartesos, muy poquito. Los restos arqueológicos que hemos encontrado y lo que los griegos han hablado de ellos en los textos escritos, eso es todo lo que sabemos. Porque cuando llegaron los romanos a España, los tartesos ya se habían extinguido y había ya otros pueblos viviendo en España. Ojo, los romanos no se encontraron a los tartesos. Los tartesos son más antiguos. Los tartesos no convivieron con los otros dos pueblos que vamos a ver
y que sustituyeron a los tartesos. Los dos pueblos indígenas que sí se encontraron los romanos cuando llegaron a la península fueron los íberos y los celtas. Los íberos, como vemos en el mapa, lo que está en naranjita, vivían en el este y en el sur de España. Eran diferentes pueblos, los contestanos, los turdetanos, diferentes tribus, gobernadas por reyes. Y todos ellos, todas estas tribus, como vivían en la costa, pues tenían mucha influencia fenicia y griega. Por ejemplo, aprendieron de ellos el uso de la moneda, aprendieron de ellos la escritura, porque comerciaban con ellos. Una curiosidad de los íberos son sus esculturas de mujeres, con símbolos de riqueza, como collares, túnicas. Hay muchas de ellas. Esta es la dama de Baza, esta es la dama de Elche. Se ha llegado incluso a pensar que a lo mejor las mujeres tenían un papel importante en la sociedad de los íberos, que a lo mejor era un matriarcado. Eso los íberos. Los celtas vivían, como veis aquí, lo que está en verdecito, en el centro y en el norte. Eran otra vez diferentes tribus, los baceos, los betones, los lusitanos, tribus guerreras de origen, eran diferentes tribus guerreras de origen indoeuropeo. Es decir, ellos no tenían moneda, no tenían escritura, porque como estaban lejos de la costa, que era donde estaban los fenicios y los griegos, pues ellos no tenían influencia de los fenicios y los griegos. Comparando las casas de los íberos con las casas de los celtas, es como mejor vamos a ver sus diferencias culturales, de niveles culturales. Y es que, precisamente, de los celtas destacan sus típicas casas redondas, que se llaman castros. Eso destaca de los celtas, y también destaca de los celtas sus esculturas de animales, que son llamados berracos. Bueno, pues esto es lo que se encontraron los romanos cuando llegaron a España. Es decir, esto es la España prerromana. Ahora vamos a ver lo que pasó en España una vez que ya llegaron los romanos. Es decir, y lo primero que vamos a ver es cómo los romanos llegaron y conquistaron la península. O sea, vamos a ver la conquista romana de España, de lo que hoy es España. Y claro, lo hicieron mediante dos guerras. Primero, los romanos conquistaron España gracias a las guerras púnicas. ¿Recordáis lo que eran las guerras púnicas? Eran el enfrentamiento entre Roma y Cartago por dominar el Mediterráneo. Y en esa lucha entre Roma y Cartago por ser los más fuertes del Mediterráneo va a entrar España. Porque la guerra empezó cuando el jefe cartaginés llamado Aníbal quiso atacar y conquistar una ciudad íbera, la ciudad de Sagunto. Sagunto pidió ayuda a Roma y Aníbal, después de conquistar Sagunto, se lanzó a atacar Roma desde la península ibérica, atravesando los Alpes en elefante. Claro, él era de África. Él estaba acostumbrado a los elefantes. Y no conocía la geografía, no sabía que los Alpes eran montañas de más de 3000 metros. Bueno, los hermanos Escipión eran los que dirigían los ejércitos romanos. En cualquier caso, con la guerra púnica, los romanos conquistaron esta zona de aquí, de la península ibérica, la zona sureste. Luego tuvieron que luchar, para conquistar el resto, pues contra los pueblos celtas e íberos. Y de las guerras contra los pueblos celtas e íberos destaca la resistencia de un hombre llamado Viriato, que era el jefe de la tribu de los lusitanos.
pero Viriato fue asesinado por sus propios militares, por sus propios ayudantes, a cambio de dinero de Roma. De esta guerra, además de Viriato, destaca también la conquista de la ciudad de Numancia. Los romanos hicieron con Numancia lo mismo que habían hecho con Sagunto: rodearla y que cuando se les gastase la comida se rindieran. Esto se llama siege en inglés, rodear una ciudad. Pero los numantinos prefirieron suicidarse antes que rendirse. Aquí estaba Numancia. Con esto ya tenían casi toda España conquistada, menos esta parte del norte. La parte del norte le costó muchísimo más a los romanos conquistarla. Bueno, una vez conquistada viene la romanización, es decir, convertir a España en territorio totalmente romano. Para eso España se organizó en provincias. Primero se dividió en 3, la Baética, la Lusitania y la Tarraconense, y luego se dividió en 7, incluyendo la Cartaginense, la Galaequia y finalmente la Baleárica. Bueno, los romanos también organizaron no solo las provincias, sino la economía de las provincias de Hispania. Crearon en la península ibérica enormes latifundios con esclavos. Introdujeron en Hispania sus avances tecnológicos: el abono, el barbecho, el arado. Cultivaban trigo, vid y olivo, o lo que es lo mismo, pan, vino y aceite. También explotaron las minas, trabajadas con esclavos. La plata de Sierra Morena, el cobre de Huelva, el mercurio, bueno, todo esto, la agricultura y la manería, lo exportaban, o sea, lo vendían por todo el imperio, por mar o por carretera. Por eso, crearon en Hispania una red de calzadas. Las más importantes eran la Vía Augusta y la Vía de la Plata, que las vemos aquí, la Vía Augusta, la Vía de la Plata y aquí la Vía Augusta. Aparte de la tecnología agrícola y de las calzadas, la herencia de los romanos que tenemos hoy en España son sus construcciones, o sea, sus monumentos que nos han dejado, como por ejemplo acueductos, como el acueducto de Segovia, o el de los Milagros de Mérida. Teatros, como el de Mérida, que ha inspirado al Teatro de Marbella. Anfiteatros, como el de Itálica, en las afueras de Sevilla. Y sobre todo, los romanos nos han dejado de herencia la romanización de nuestra tierra. O sea, la población de Hispania aprendió la cultura romana, aprendió la lengua, el latín, y de ese idioma, el latín, vienen nuestros idiomas de hoy, el castellano, el catalán y el gallego. Aprendió el derecho, y el derecho romano evoluciona en España hasta nuestras leyes actuales. Aprendió la religión y el arte romano, y eso ha influido a nuestras construcciones de hoy. Pero ojo, no todas las regiones de España se romanizaron igual. La Bética fue la zona más romanizada y más rica de Hispania, con personajes importantes, como por ejemplo el filósofo estoico llamado Séneca. Séneca era un filósofo de Córdoba y fue una persona muy famosa y muy valorada en Roma, con mucha influencia. Terminó siendo senador. O como por ejemplo los emperadores, Adriano y Trajano, que los dos eran de Itálica, o sea, eran de Sevilla, y fueron dos de los más importantes y más poderosos emperadores romanos que han existido. En cambio, el norte nunca llegó a ser del todo controlado por los romanos, ahí donde vivían los cántabros y los vascones. Finalmente, el periodo romano de España terminó cuando lo invadieron los pueblos germánicos, los pueblos bárbaros, que a España vinieron los suevos, los vándalos y sobre todo los visigodos.